En la guerra de percepciones, la reacción es la primera rendición. El enemigo lanza su provocación esperando verte vacilar, esperando que implores comprensión. Pero el estratega, el verdadero discípulo del poder, no entrega su espada tan fácil. Calla, observa, y con ese silencio deja que el agresor se revele a sí mismo. En la quietud se dibujan las líneas de la victoria, porque todo aquel que se apresura a defenderse declara que hay algo que temer. Cuando justificas tus actos, entregas tu terreno. Ya no peleas por convicción, peleas por aprobación. Y como enseñó Maquiavelo, la percepción es más letal que la verdad. En el momento en que intentas corregir la narrativa, aceptas que esa narrativa te pertenece. El poder no está en lo que se dice, sino en lo que decides no decir. El silencio, usado con intención, no es pasividad, es dominio. Es una trampa tendida con paciencia. ¿Has notado cómo aquellos que no se defienden parecen más enigmáticos? ¿Más fuertes? No es coincidencia. Es estrategia. Al negarte a entrar en el juego de la explicación, obligas al otro a luchar contra su propia inseguridad. Tu silencio se convierte en su eco más ruidoso. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces perdiste poder simplemente por intentar ser entendido? El hombre que domina el poder no busca claridad, busca control. Porque la claridad es para la terapia, pero el control es para la guerra. Quien exige ser entendido, revela su hambre por validación, y esa hambre lo debilita. Un verdadero estratega no necesita ser comprendido. Necesita ser temido, respetado y, sobre todo, intocable. En un mundo de gritos, el silencio es el rugido más temido. Cuando alguien te llama arrogante, frío o egoísta, la trampa se ha armado. Esperan tu negación, tu súplica, eso no es verdad. Pero si respondes así, te has rendido. Has cedido el bastón de mando. En cambio, observa, sonríe si lo deseas, y deja que el silencio les pese como armadura mojada. Que duden de su tono, de su juicio, de su propia estabilidad. Has convertido su ataque en su reflejo más vergonzoso. El arte está en no morder la carnada emocional. El verdadero poder es permanecer inmutable mientras todos giran a tu alrededor. Porque quien no se altera, define el ritmo. Y quien define el ritmo, define el juego. ¿Has sentido esa presencia alguna vez? Esa persona que entra a una sala y su sola calma desplaza el aire. No necesita hablar. Su mera imperturbabilidad es una orden silenciosa. ¿Y tú? Puedes ser esa presencia. No subestimes el poder del vacío. El silencio incómodo que dejas tras un ataque no es ausencia. Es un espejo que el agresor no quiere mirar, porque revela su necesidad de atención, su deseo de control, su fragilidad. Al no responder, lo fuerzas a hablar solo, a tropezar con sus propias palabras. Y cuanto más habla, más pequeño se vuelve, porque mientras él se desmorona, tú permaneces. Algunos pensarán que esta estrategia es fría, y lo es. Fría como el acero que no se curva ante la presión. Pero es precisamente esa frialdad calculada lo que protege tu esencia. No estás huyendo. Estás eligiendo el terreno donde se librará la batalla. Y ese terreno es interno. Cuando te niegas a entrar en la arena emocional del otro, los obligas a luchar contra sí mismos. Y esa es la batalla que nunca ganarán. Reflexiona conmigo. ¿Qué es más poderoso? ¿Refutar una acusación o hacer que quien te acusa se cuestione? En una sala, ante una indirecta pública, todos miran hacia ti y esperan el espectáculo. Pero tú no eres un actor, eres el arquitecto del escenario. No hables, no expliques. Deja que el silencio se asiente como niebla densa. Porque ahora no están juzgando la acusación, están juzgando tu compostura. En el juego del poder, quien responde primero, cede el control. Por eso el estratega espera.
observa. Y cuando el momento llega, no ataca con palabras, sino con un gesto, una pausa, una mirada que perfora más que cualquier réplica. Porque el silencio, cuando se sostiene con presencia, se convierte en una acusación sin sonido, una que nadie puede ignorar y todos sienten. En los negocios, esto se vuelve letal. Alguien cuestiona tu estrategia, lanza una crítica disfrazada de duda. El débil se explica, el inseguro se justifica. Pero tú te recuestas, sonríes y devuelves la pregunta. ¿Y cuál es tu propuesta? El golpe ha sido girado. Ahora la presión está sobre ellos. Ahora el fuego los alumbra. El silencio que precede tu respuesta fue la bala más certera. En las relaciones personales, esta táctica se vuelve aún más afilada. Cuando alguien lanza una acusación emocional, ya no te importo, el instinto común es validar, explicar, defender. Pero el estratega sabe que esa defensa es rendición. En su lugar, deja que el peso de las palabras flote en el aire. Y cuando habla, lo hace con la calma del que no debe nada. No es así como lo veo. Una frase, un filo, una victoria. El verdadero arte no está solo en responder con frialdad, sino en desaparecer por completo. Cuando el ataque ocurre, y tú ni siquiera lo reconoces, el agresor queda atrapado en su propia performance. Sin eco, sin testigo, su furia se disuelve. Tu ausencia se convierte en un muro imposible de escalar. Y es ahí, en ese vacío imperturbable, donde tu poder crece. Porque quien no necesita defenderse, es percibido como invulnerable. La mayoría sobrevive de validación emocional, incluso en medio del conflicto. Quieren verte tambalear, quieren provocar una grieta en tu compostura. Pero cuando no les das nada, ni palabra, ni gesto, ni atención, empiezan a girar hacia sí mismos, empiezan a sudar, a justificar, a dudar. Tú no dijiste nada, pero ahora ellos lo dicen todo. En su intento de provocarte, se han revelado por completo. Y aquí está la inversión final. No te defiendas, reconfigura la narrativa. Si alguien te llama arrogante, responde con serenidad. Curioso cómo la confianza incomoda. Si dicen que eres manipulador, solo los que no pueden ser influenciados dicen eso. No niegas, no discutes. Tomas la acusación y la conviertes en un espejo que refleja la inseguridad del otro. No es venganza, es geometría estratégica. Cada palabra que no dices es una prueba de que no necesitas convencer a nadie. Y cuanto menos te defiendes, más los demás sienten la necesidad de defenderte por ti. Es el giro más elegante del poder social. Sin pedirlo, otros se convierten en tu escudo. Porque tu silencio no es sumisión, es declaración. Una declaración que grita, estoy por encima del juicio. Y esa altura, ese desapego, es lo que separa al estratega del suplicante. El mundo te enseñó a cuidar tu reputación, a preservarla como un objeto frágil. Pero Maquiavelo entendía el veneno de esa lección. Él sabía que cuanto más te esfuerzas por parecer inocente, más culpable pareces. El verdadero estratega no busca ser amado, tampoco busca ser comprendido. Él quiere una sola cosa, que nadie se atreva a tocarlo sin consecuencias. Y esa reputación no se limpia, se impone. En una sala, en una red social o en un susurro entre colegas, hay una regla inquebrantable. Quien se defiende, se rebaja. Porque cuando explicas, estás admitiendo que debes algo. Cuando corriges, estás declarando que el juicio del otro es válido. Pero cuando no lo haces, cuando mantienes la compostura sin un solo temblor, el juicio ya no es contra ti, sino contra quien intentó juzgarte. El arma más peligrosa no es la palabra, es la pausa. En el tribunal de la opinión pública, el silencio solo denota culpa cuando viene del miedo. Pero si tu silencio es sólido como piedra, si impone respeto en vez de duda, se transforma en mística. Nadie sabe lo que piensas, lo que sabes, lo que planeas. Y esa incertidumbre
es la niebla perfecta para maniobrar. Porque mientras otros explican, justifican y se exponen, tú te vuelves una figura envuelta en poder. Muchos creen que el control viene de hablar más fuerte, pero el verdadero dominio nace de hablar menos, con más precisión, y en 1970, el momento exacto. 3 herramientas reemplazan toda defensa: el silencio, que los desnuda; la deflexión, que los desvía; y los cortes de precisión, frases afiladas que cierran toda brecha. Alguien dice, eres falso. Tú respondes, no te debo autenticidad. Cierre total, no hay más que discutir. Este no es el camino de los simpáticos, es el camino de los que eligen ser incomprendidos a cambio de ser invencibles, porque quien suplica ser visto como bueno, termina siempre en desventaja. Pero, aquel que no se justifica, que acepta incluso ser percibido como cruel si eso conserva su fuerza, ese hombre es peligroso, no porque ataque, sino porque jamás se pone a la defensiva. Es el muro, es el abismo. Observa a los verdaderamente poderosos. No son los que gritan más fuerte ni los que se esfuerzan por agradar. Son aquellos cuya calma es tan densa que nadie se atreve a interrumpirla. Aquellos que, cuando hablan, lo hacen con economía letal. Y cuando callan, hacen que la sala entera contenga el aliento. Su poder no proviene de la explicación, proviene del misterio. Y en el juego del poder, el misterio es munición infinita. Aquel que siempre intenta corregir la narrativa, termina preso de ella. Es como un general que combate en terreno enemigo, rodeado, exhausto, sin rutas de escape. Pero quien se retira antes de la batalla emocional, quien niega el terreno al enemigo, permanece intacto. Su reputación no se construye con palabras, sino con la dificultad que otros tienen para descifrarlo. Y lo que no se puede entender, se teme. El estratega maquiavélico nunca suplica ser entendido. Él comprende una verdad superior, que el juicio más fuerte no viene del argumento, sino del silencio que incomoda. En cada provocación, él siembra una pausa. En cada acusación, una mirada serena. Deja que el otro se agite, que se exponga, que sienta el vacío. Y cuando ya no pueda soportarlo, cuando revele su necesidad de control, el maquiavélico sonríe y sigue en calma. En las redes, donde el juicio es rápido y la histeria reina, el silencio es una forma de provocación. Un comentario te acusa. Eres tóxico. El error común es justificar, llorar, aclarar. Pero tú no caes en esa trampa. Tú respondes. La gente siempre llama peligroso a lo que no puede controlar. No has negado. Has elevado la acusación al rango de insignia. Y ahora, ya no pareces culpable. Pareces poderoso. Cada provocación es un test, una invitación a perder tu eje. La mayoría acepta esa invitación. Corre a demostrar que es inocente, que es buena, que es justa. Pero el estratega maquiavélico sabe que la respuesta más devastadora no es un argumento, es una ausencia. Que se pregunten por qué no respondiste, que inventen razones, que se ahoguen en su necesidad de sentido. Porque cuanto menos dices, más ellos proyectan. Esa proyección es tu terreno más fértil. Mientras ellos intentan adivinar tu intención, tú los guías sin mover un dedo. Se inquietan, se contradicen, se desgastan. Están atrapados en la narrativa que ellos mismos crearon. Y tú, como el agua que fluye por entre las rocas, los rodeas, los desgastas y finalmente los rompes. No porque los enfrentaste, sino porque ellos nunca supieron cómo alcanzarte. No necesitas alzar la voz para ganar una batalla. A veces, basta con no moverte. Porque cuando tú no respondes, el agresor empieza a escuchar su propia voz con incomodidad. Sus palabras rebotan en un muro impenetrable y vuelven a él como duda, como inseguridad. Tú no lo atacaste, pero él se sintió herido. No lo empujaste, pero él perdió el equilibrio. Eso es poder. No la fuerza bruta, sino la desestabilización sutil. Cada vez que eliges no reaccionar, estás entrenando algo más grande que tu mente.
Estás forjando tu aura, esa presencia que precede tus palabras, esa energía que impide que te vean como presa, porque la reputación no se define por lo que dices, sino por lo que los demás temen que podrías hacer. El silencio estratégico crea mitos, y los mitos son más fuertes que cualquier explicación. Cuando alguien lanza una crítica pública y tú mantienes la calma, algo cambia en la atmósfera. No hay tensión en ti. Hay incomodidad en ellos. Porque en el fondo, todos esperan una escena. Pero tú no das espectáculo, das presencia. Y cuando finalmente hablas, si lo haces con precisión quirúrgica. Parece que hoy estás algo emocional. No estás atacando, estás devolviendo la carga sin cargarla. Eso no es defensa, eso es arquitectura de poder. En el entorno digital, donde todos pelean por tener la última palabra, tú eliges tener la última impresión. Porque cuando alguien te acusa y tú no reaccionas, el público ya no escucha el ataque. Observa quién mantiene la compostura. No estás en debate, estás en dominio. Y tu silencio, sostenido con intención, convierte la narrativa del otro en un autoespejo. Ellos querían exponer tus errores, expusieron su desesperación. El error más común es querer ser entendido. Las personas confunden aceptación con poder. Pero ser entendido es buscar alivio. Y el poder no vive en el alivio, sino en la incomodidad que generas. Porque cuando no explicas tus actos, cuando no justificas tus motivos, no dejas puertas abiertas al juicio. La mente humana llena el vacío con temor, no con simpatía. Y ese temor es tu sombra protectora. Mientras los demás quieren parecer buenos, tú eliges parecer ilegible. Porque lo que no se puede clasificar, no se puede atacar. Eres como un espejo que no refleja lo que el otro quiere ver. Y eso los desestabiliza. Te quieren leer, pero no tienen el código. Te quieren provocar, pero no encuentran el punto débil. Y cuanto más insisten, más se revelan como dependientes de tu reacción. Eso no es victoria, es supremacía. No necesitas destruir a tus enemigos. Basta con dejarlos consumirse en su obsesión por ti. Cada intento de provocarte sin éxito los empuja al límite, los hace escalar, exagerar, perder el control. Y mientras ellos se derrumban, tú permaneces. No porque hayas ganado la discusión, sino porque nunca la aceptaste. En el arte de la guerra psicológica, no pelear es el ataque más elegante. Hay quienes creen que el respeto se gana explicando, mostrando que se es razonable, humano. Pero hay un nivel más alto, aquel donde tu sola presencia impone cautela, donde nadie se atreve a señalarte, no porque seas perfecto, sino porque nadie quiere despertar lo que no entiende. Has trascendido la necesidad de aprobación. Has dejado de ser un hombre entre hombres. Te has vuelto símbolo, sombra, advertencia. Y cuando llegas a ese punto, la reputación deja de ser un escudo frágil. Se convierte en una muralla. Ya no es lo que dicen de ti, es lo que temen que podrías hacer si quisieras. Ya no necesitas hablar, ni explicar, ni limpiar tu imagen. Porque cuando tu aura está afilada, las acusaciones no te tocan. Se evaporan antes de llegar. Has cruzado el umbral donde el silencio no es omisión, es disuasión. Pocas personas alcanzan ese nivel. La mayoría vive en reacción constante, buscando corregir, aclarar, suavizar. Pero tú ya no estás en ese juego. No necesitas emitir comunicados ni defender tu honor, porque tu rostro sereno, tu postura firme, tu ausencia de ansiedad, dicen más que cualquier argumento. Has comprendido que la fuerza aún reacciona, pero la inmunidad ni siquiera reconoce el golpe. Cuando alcanzas esa inmunidad estratégica, los ataques cesan. No porque hayas vencido a cada uno, sino porque ya no eres visto como campo de batalla. Tu simple presencia susurra: yo no juego en defensa. Yo dejo que los demás se destruyan intentando alcanzarme. Y eso marca una nueva era. Ya no vives según la percepción ajena. Vives según tu propia definición.
Eso es verdadera libertad. Eso es poder absoluto. El silencio ya no es una herramienta, es tu identidad. Te conviertes en aquel que no explica, no justifica, no busca ser comprendido, pero es seguido. Porque cuando no hay ruido, hay presencia. Y la mente humana, aterrada por el vacío, proyecta grandeza donde hay misterio. No te temen por lo que dices, te respetan por todo lo que eliges no decir. Eres un abismo. Y los abismos no se discuten, se rodean. Si has llegado hasta aquí, no eres un espectador más. Eres un estratega en formación. Has cruzado las brasas del juicio, la necesidad de aprobación y la trampa de la reacción. Y al salir ileso, portas ahora un sello invisible, la quietud como respuesta. Decláralo. Comenta abajo. Mi silencio es mi poder. No por algoritmo, sino por convicción. Suscríbete a esta fortaleza. Cada video aquí no entretiene, entrena. Cada palabra es un arma, y cada silencio, una declaración de supremacía.